La sala del consejo se sentía como un sepulcro frío. Mis manos temblaban, no solo por el aire helado que se colaba por las rendijas de las ventanas altas, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Mi corazón latía a mil, retumbando en mis oídos, una caja de resonancia para el miedo que intentaba ocultar. ¿Cómo había llegado yo, María Luna Clara, una simple camarera de Albarracín, a estar de pie ante Carlos Espinaoscura, el mismísimo rey Alfa del Valle Oscuro, mientras se preparaba para juzgar a uno de sus hombres más leales? Apenas 3 semanas antes, mi vida era completamente diferente. Era un ir y venir de mesas, el olor a vino y madera quemada, las risas de los clientes y el tintineo de las monedas. Todo tan mundano, tan predecible, hasta esa noche. Creo que era un miércoles, o quizás un martes. No estoy del todo segura. Mi memoria de esos primeros momentos está un poco difusa, como si la conmoción lo hubiera envuelto todo en una niebla densa. Solo sé que la taberna, nuestra querida Luna Creciente, en el barrio viejo de Albarracín, zumbaba con la conversación habitual. Yo estaba limpiando vasos detrás de la barra, con mi vestido rojo, ese que me había regalado mi abuela, y que era el único toque de color en mi monótona existencia, cuando la comitiva del rey Alfa entró. Recuerdo el pergamino, sí, brillante bajo la luz de las velas, como la piel de una serpiente antigua. Carlos Espinaoscura, con esos dedos grandes y fuertes, sombríos, se cernía sobre el documento. Su anillo con el sello de su linaje atrapaba la luz de la chimenea, listo para unir su reino a lo que parecía ser un pacto de paz. El rumor de la taberna era un murmullo constante, el olor a cerveza y humo de madera lo impregnaba todo. Pero de repente, todo se volvió ruido de fondo. Él se preparaba para cambiar el destino de la manada Valle Oscuro para siempre. Yo no lo vi. No vi el momento exacto en que mis pies se movieron. Mis manos sujetaban la bandeja de plata con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Algo dentro de mí, un instinto que no sabía que poseía, me empujó hacia él. Me acerqué, supongo, con mi vestido rojo destacando entre las sombras del rincón oscuro donde me había ocultado, y mi cara, seguramente, reflejaba el terror más absoluto. Recuerdo el miedo en mi garganta, la voz que quería salir pero que se negaba, atascada como una piedra. Luego, de alguna manera, las palabras salieron. Cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en agua estancada, extendiendo ondas a través del aire pesado. Su traductor le traiciona, dije, o quizás murmuré. No lo sé, fue como si la verdad me poseyera. Los ojos oscuros de Carlos se clavaron en mí. Un momento tan crítico, y yo me atreví a interrumpir. Era la decisión más importante de su reinado, o al menos eso me parecía. Sus guardias se movieron al instante, sus manos yendo a sus armas, gruñidos creciendo en sus gargantas. Eran hombres lobo o algo similar, y su furia era palpable. Pero Carlos alzó una mano, silenciándolos con un simple gesto. Algo en mi voz debió resonar en su pecho, algo que cantaba a la verdad y al peligro a partes iguales. Yo estaba allí, temblorosa, sí, pero con una resolución que me sorprendió a mí misma. Mi cabello plateado caía sobre mis hombros como luz de luna sólida, y mi vestido rojo era el único calor en una habitación que de repente se había vuelto helada. Mis nudillos seguían blancos por la fuerza con la que agarraba la bandeja de servicio, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. «Habla», me ordenó Carlos, su voz con el peso de la autoridad absoluta, pero con un hilo de curiosidad que no pudo reprimir. Miré el pergamino sobre la mesa, esos símbolos antiguos que bailaban sobre su superficie, y mi cara pálida se volvió aún más pálida. Ese pacto, dije,
la voz algo más firme ahora. No dice lo que usted cree que dice. La traducción que ha recibido es falsa. Si firma ese documento, lo entrega todo. Sus tierras, sus ejércitos, su linaje, su propia soberanía. La taberna se había quedado en silencio. Cada ojo se volvió hacia nosotros. El crepitar del fuego de la chimenea era el único sonido en el asfixiante mutismo. José Veros, el traductor de confianza de Carlos, un hombre que parecía más un erudito de biblioteca que alguien en una taberna, se adelantó con una expresión de cortés preocupación, mezclada con una irritación apenas disimulada. Era un hombre con la frente siempre un poco arrugada, como si el mundo le pesara. Su Majestad, por favor, dijo José, con un tono condescendiente. Esta es claramente una camarera confundida que ha sobrepasado su posición. El pacto ha sido revisado a fondo, se lo aseguro. No he pedido su seguridad, José. La voz de Carlos cortó el aire como una cuchilla afilada y absoluta. Su mirada nunca se apartó de mí. La mujer de rojo. ¿Usted cómo se llama? María Luna Clara, Su Majestad. Mi voz era más suave ahora, pero no menos segura. Sé que no tiene razones para creerme. No soy nadie, solo una camarera en una taberna lejos de su corte. Pero sé leer las lenguas antiguas, las ceremoniales, esas que la mayoría ha olvidado. Hice una pausa, la garganta seca. Y ese documento, señalé el pergamino con una mano temblorosa, ese documento está escrito en capas. Lo que aparece en la superficie no es lo que yace debajo. Carlos me estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros buscando en mi rostro cualquier indicio de engaño, cualquier temblor de falsedad. Había gobernado la manada Valle Oscuro durante 15 años. Había sobrevivido a intentos de asesinato, conspiraciones políticas y guerras que habrían quebrado a hombres menores. Había aprendido a leer a las personas como los eruditos leen libros, a ver la verdad escondida detrás de máscaras cuidadosamente construidas. Lo que vio en María Luna Clara no fue astucia ni ambición. Lo que vio fue miedo, sí, pero también convicción. El tipo de convicción que venía de saber algo terrible y ser incapaz de permanecer en silencio, incluso con un gran riesgo personal. Muéstrame, dijo simplemente. Dejé la bandeja con manos temblorosas y me acerqué a la mesa. Los guardias se tensaron, pero Carlos les hizo un gesto para que retrocedieran. Me incliné sobre el pergamino, mi cabello blanco cayendo hacia adelante para enmarcar mi rostro, y comencé a señalar símbolos específicos. Aquí, susurré, mi dedo flotando sobre un glifo complejo. Esto parece ser la palabra alianza en la lengua ceremonial común. Pero mire los patrones de los trazos, la forma en que la curva inferior se extiende por debajo de la línea base. En la capa lingüística más profunda, esto cambia el significado a subyugación. Y aquí me moví a otra sección. Esta frase, presentada como defensa compartida, en realidad se traduce como transferencia de mando militar. Toda la estructura está diseñada para engañar, para parecer una cosa mientras le ata a algo completamente distinto. Continué, mi voz volviéndose más firme a medida que traducía, revelando cláusulas ocultas que transformaban el tratado de un acuerdo entre iguales en un documento de rendición total. Con cada revelación, Carlos sentía su sangre enfriarse, no porque dudara completamente de José, sino porque mis palabras resonaban con un instinto que había aprendido a nunca ignorar. El mismo instinto que lo había mantenido con vida a través de innumerables peligros. La cara de José había pasado de una cortés preocupación a una ira mal disimulada.
Esto es absurdo, Su Majestad. La chica es claramente una ilusa, o ha sido puesta por nuestros enemigos para sembrar la discordia. Le he servido a su padre y a usted durante 20 años con lealtad absoluta. Entonces no tendrá objeción en permitirle completar su traducción, interrumpió Carlos, su tono engañosamente suave. Pero quienes lo conocían sentían el peligro en esa voz tranquila. La forma en que el silencio de un lobo antes de atacar era más aterrador que su gruñido. Continué, mis dedos trazando símbolos, mi voz creciendo en confianza a medida que desvelaba capa tras capa de engaño. Cuanto más hablaba, más clara se volvía la imagen. Esto no era un tratado, era una trampa cuidadosamente construida durante años, diseñada para aparecer como salvación mientras se entregaba la condenación. Momentáneamente, mientras mis dedos seguían el trazo de esas palabras antiguas, me encontré pensando en mi padre. Él no era un erudito, ni un rey, solo un humilde herrero en un pueblo cercano a Granada. Siempre me decía, María, hija, confía en tus ojos y tu corazón, pero nunca en palabras demasiado dulces sin un buen examen. Lo decía por los comerciantes que prometían oro por chatarra, pero ahora lo entendía de otra manera. Todo esto, el lujo del rey, la promesa de paz, sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto. Y la perfección, como bien había aprendido de mi abuela, era casi siempre una ilusión o peor aún, una trampa muy bien elaborada. Había visto la miseria de cerca, el hambre, las enfermedades, y la gente que confiaba ciegamente solía ser la primera en caer. Quizás por eso la abuela, con su sabiduría silenciosa, me enseñó estas lenguas, para ver más allá de las apariencias. Cuando finalmente me aparté, mi cara estaba sonrojada, mi respiración agitada, pero mis ojos brillaban con la satisfacción de la verdad contada. Si firma esto Su Majestad, dentro de una generación, Valle Oscuro dejará de existir como una manada independiente. Sus hijos serán vasallos, sus tierras absorbidas, su gente dispersa. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos miró de mí al pergamino, luego a José, cuyo rostro se había vuelto cuidadosamente inexpresivo. Demasiado inexpresivo, pensé. Las manos del traductor, generalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente a sus costados. No firmaré esta noche, declaró Carlos, su voz resonando por la taberna con la fuerza de un decreto real. Necesito tiempo adicional para revisar estos términos con nuevos ojos. La mandíbula de José se tensó, pero hizo una reverencia. Como desee, Su Majestad. Pero Carlos lo vio en esa fracción de segundo antes de que la expresión del traductor se suavizara. Un destello de algo oscuro y peligroso. Pánico quizás, o cálculo. El rey Alfa se puso de pie en toda su estatura, su imponente figura proyectando sombras sobre la mesa. Era un hombre construido para la guerra, de hombros anchos y poderoso, con largo cabello negro que caía por debajo de sus hombros y una barba que enmarcaba un rostro marcado tanto por la nobleza como por la ferocidad. Cuando miró a sus guardias, estos se enderezaron instintivamente. Volvemos a nuestros aposentos. ¡Ahora! Mientras su séquito se preparaba para partir, Carlos se volvió hacia mí, quien me había retirado al borde de la habitación, mi vestido rojo vívido contra las paredes de madera oscura. Parecía pequeña, de repente, frágil, como si el peso de lo que había hecho se estuviera asentando en mis hombros. Usted, dijo, y yo me encogí, encontrando su mirada con un esfuerzo evidente. Permanecerá donde pueda encontrarla. ¿Entiende? Asentí, incapaz de hablar. Bien,
Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de monedas, dejándola sobre la mesa. Por su servicio y su coraje. Luego se fue, saliendo de la taberna con sus guardias, dejándome sola en el silencio repentino, mi corazón martilleando contra mis costillas, preguntándome qué acababa de poner en marcha. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de teatro político. Carlos interpretó el papel del gobernante convencido, hablando públicamente sobre la naturaleza histórica del tratado, cómo traería una paz duradera a las manadas en guerra, cómo las generaciones futuras recordarían este momento como el amanecer de una nueva era. Lo observé a José cuidadosamente, vi el alivio en los ojos del traductor, la forma en que sus hombros se relajaron como si un gran peso le hubiera sido quitado. Pero los espías de Ricardo estaban por todas partes, sombras dentro de sombras, y vieron lo que Carlos no pudo. Mensajes codificados que pasaban a través de canales aparentemente inocentes. Reuniones a medianoche en almacenes abandonados. Pagos hechos a mensajeros que desaparecían en la noche. En la tercera noche, le trajeron a Carlos cartas escritas en un cifrado que los criptógrafos de Ricardo habían roto, revelando el alcance total de la traición de José. El traductor había sido convertido años atrás, no a través de oro, sino a través de chantaje. La manada rival había descubierto secretos sobre su familia, los había amenazado con exposición y muerte, y José había elegido la traición antes que el amor por su familia, pero eso no hacía su crimen menos absoluto. La confrontación final estaba programada para la noche siguiente, una gran ceremonia donde Carlos supuestamente firmaría el pacto ante testigos de una docena de manadas, sellando el destino de Valle Oscuro. La sala había sido preparada, estandartes colgados, asientos dispuestos. Todo era perfecto, todo era una mentira. Cuando José entró en la gran sala, no encontró una ceremonia, sino un tribunal. Carlos estaba sentado en una plataforma elevada, su rostro tallado en piedra, sus ojos oscuros ardiendo con una furia apenas contenida. A cada lado estaban sus asesores, sus guardias y representantes de manadas neutrales, que servían como testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. José Veros, la voz de Carlos resonó por la sala como un trueno. Se le acusa de alta traición contra la manada Valle Oscuro, de conspirar con nuestros enemigos para entregar nuestra soberanía en sus manos a través del engaño y la falsa traducción. El rostro del traductor se puso blanco. Su Majestad, yo... ¡Silencio! La palabra sonó como un latigazo. Hablará cuando se le pida y solo dirá la verdad. O le quitaré la lengua antes de proceder con su ejecución. Carlos hizo un gesto y los guardias presentaron las pruebas, cartas, testimonios de mensajeros capturados, los documentos decodificados que revelaban la conspiración completa. A medida que se presentaba cada pieza, José parecía encogerse, su cuerpo plegándose sobre sí mismo a medida que el peso de sus crímenes se volvía innegable. «Serviste a mi padre», dijo Carlos, su voz bajando a algo suave e infinitamente más peligroso. «Él confió en ti, te protegió, te levantó de la nada y te dio honor. ¿Y así es como pagas esa confianza, vendiendo el reino de su hijo?» «Amenazaron a mi familia», susurró José, las palabras apenas audibles. «Mi hija, mis nietos, dijeron que lo harían. Debiste haber venido a mí». Carlos se puso de pie y a pesar de la distancia entre ellos, José se encogió como si le hubieran golpeado. «Debiste haber confiado en tu rey para proteger lo que era precioso para ti. En cambio, elegiste la traición.
Elegiste sacrificar a miles por el bien de unos pocos. Eso no es amor, José. Eso es cobardía. La sentencia fue pronunciada rápidamente. José y sus co-conspiradores fueron condenados a las mazmorras para esperar el juicio del Consejo Completo de las Manadas. El tratado de la manada rival fue públicamente rechazado. Su delegación diplomática fue expulsada con la advertencia de que cualquier intento adicional de engaño sería considerado un acto de guerra. Cuando terminó, cuando la sala se había vaciado y se había hecho justicia, Carlos se quedó solo en la vasta cámara, sintiendo el peso de lo que casi había sucedido sobre sus hombros. Había estado a punto de entregar todo lo que sus ancestros habían construido, todo de lo que su gente dependía, y había sido salvado por una camarera con un vestido rojo que conocía lenguas antiguas y tuvo el valor de decir la verdad al poder. Era hora de averiguar por qué. La taberna se veía diferente a la luz del día, menos misteriosa, más mundana. Las sombras que la habían hecho parecer romántica y secreta se revelaron simplemente como la acumulación de humo y años. Pero cuando Carlos entró una vez más, sin ceremonia ni anuncio, la atmósfera cambió. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron. Todos reconocieron al rey Alfa, incluso vestido de forma sencilla como estaba. Yo estaba limpiando mesas en la esquina, mi cabello blanco recogido en una trenza práctica, mi vestido rojo reemplazado por una sencilla bata de trabajo marrón. Levanté la vista entre el silencio repentino, lo vi parado en la puerta y me quedé inmóvil. Por un momento, simplemente nos miramos a través de la concurrida habitación. Entonces Carlos sonrió, y eso transformó su rostro de algo feroz y prohibitivo a algo cálido, casi gentil. Cruzó la habitación a grandes zancadas, y antes de que pudiera hacer una reverencia o mostrar cualquiera de las deferencias que exigía su posición, tomó mi mano entre las suyas y la llevó a sus labios en un gesto de respeto que hizo que toda la taberna se quedara sin aliento. María Luna Clara, dijo claramente, su voz resonando en cada rincón de la habitación. No solo salvó mi reinado, sino el futuro de la manada Valle Oscuro. Mostró un coraje y una sabiduría más allá de lo que yo tenía derecho a esperar. Es una heroína para mi gente, y estoy en deuda con usted. Mi cara se puso roja, a juego con mi vestido habitual. Su Majestad, solo hice lo que cualquiera. No, me interrumpió. Soltó mi mano pero mantuvo mi mirada. No cualquiera. La mayoría habría permanecido en silencio, demasiado asustados para hablar, demasiado dispuestos a confiar en la autoridad de sus superiores. Usted vio una injusticia y actuó. Eso es raro. Eso es precioso. Miró alrededor de la taberna al dueño parado detrás de la barra con la boca abierta. Necesito una habitación privada para hablar con la señorita Luna Clara inmediatamente. El dueño casi tropezó mostrándonos una habitación trasera. Un pequeño comedor privado generalmente reservado para comerciantes adinerados. Cuando estuvimos solos, Carlos se volvió hacia mí y su expresión cambió. Se volvió algo más inquisitiva, más curiosa. ¿Cómo lo sabía?, preguntó simplemente. ¿Cómo una camarera de taberna llega a leer lenguas ceremoniales antiguas que la mayoría de los eruditos no pueden descifrar? Bajé la mirada a mis manos, mis dedos entrelazándose nerviosamente. Durante un largo momento, Carlos pensó que no respondería. Luego respiré hondo y lo miré a los ojos. Mi familia, comencé lentamente. No somos quienes parecemos ser. O más bien, somos exactamente quienes parecemos ser ahora. Pero no siempre fuimos esto. Generaciones atrás éramos algo más, algo importante. Me moví hacia la ventana, mirando la calle, mi perfil delicado contra la luz.
Somos descendientes de los guardianes de la palabra lunar, mujeres elegidas y entrenadas para preservar las lenguas antiguas, para aconsejar a los líderes de manada a través del conocimiento de las viejas costumbres, para proteger contra el engaño, a través de la comprensión de los textos sagrados. Carlos sintió algo encajar en su mente. Había oído leyendas de los guardianes, historias contadas por los ancianos alrededor de las hogueras de invierno, relatos de mujeres sabias que habían guiado a las manadas antes de que la escritura fuera común, antes de que los tratados fueran necesarios, cuando todo se sellaba con sangre y juramento lunar. Pensé que eran un mito, dijo suavemente. La mayoría de la gente lo cree. Me volví hacia él y había tristeza en mis ojos. Después de la gran persecución, cuando las viejas costumbres fueron etiquetadas como brujería y quienes las practicaban eran casados, los guardianes se escondieron. Se dispersaron, adoptaron nombres comunes, vidas comunes. Transmitieron su conocimiento en secreto, de madre a hija, hablando las lenguas antiguas solo en susurros, enseñando las escrituras ancestrales a la luz de las velas, mientras el resto del mundo dormía. Me toqué el cabello blanco, algo cohibida. Esta es la marca de nuestro linaje, plateado de nacimiento, bendecido por la luna. En los viejos tiempos éramos veneradas. En el nuevo mundo aprendimos a escondernos. ¿Por qué no se escondió esa noche?, preguntó Carlos. ¿Por qué arriesgar la exposición para salvar a un extraño, un rey que no conocía? Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ellos vio la misma convicción que había captado su atención por primera vez. Porque era lo correcto, porque llevo la sangre de mujeres que dieron sus vidas para proteger a las manadas, y no podía deshonrarlas quedándome en silencio cuando vi la traición. Incluso si usted no me hubiera creído, incluso si me hubiera castigado por hablar, habría tenido que intentarlo. El silencio que siguió estaba cargado de cosas no dichas. Carlos se encontró queriendo saber todo sobre mí. Esta mujer que llevaba antiguos linajes y trabajaba en tabernas, que lo arriesgaba todo por principio y no pedía nada a cambio. Necesito su ayuda, dijo finalmente. La traición de José me ha dejado sin un traductor de confianza. Más que eso, su traición me ha hecho cuestionar todo. ¿Cuántos otros documentos he firmado sin entenderlos realmente? ¿Cuántos otros asesores podrían estar engañándome? Necesito a alguien que pueda leer las lenguas antiguas, que pueda verificar que se me está diciendo la verdad. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesito una guardiana. La necesito a usted. Mis ojos se abrieron de par en par. Su Majestad, no estoy entrenada como José. No puedo navegar por la política de la corte o los protocolos diplomáticos. Solo soy una chica que aprendió lenguas antiguas de su abuela. Es más que eso. Carlos dio un paso más cerca y su voz bajó a algo casi íntimo. Tiene instintos que a José, a pesar de todo su entrenamiento, le faltaban. Tiene una integridad que no se puede enseñar. Y tiene un conocimiento que necesito desesperadamente. Por favor, ¿vendrá a Valle Oscuro? ¿Me ayudará a proteger a mi gente como lo hicieron los guardianes una vez? Lo miré fijamente durante un largo momento, buscando en su rostro. Luego, lentamente, asentí. Lo haré, pero con una condición. Hice una pausa, reuniendo valor. Nómbrela. Mi familia, son pocos, están dispersos, son pobres. Si me voy, no tendrán a nadie que los mantenga. Necesito su palabra de que serán atendidos. Hecho. Carlos no dudó. Se les darán hogares en Valle Oscuro, puestos según sus habilidades y la protección de la corona. Tiene mi juramento. Entonces acepto, Su Majestad. Carlos, dijo suavemente, cuando estemos solos, por favor, solo Carlos.
Sonreí, una cosa pequeña y vacilante que, sin embargo, iluminó mi rostro. Entonces acepto, Carlos. El viaje a Valle Oscuro tomó una semana, viajando por territorios que cambiaban de terreno neutral a tierras de manada, de suaves colinas a los oscuros bosques que daban nombre a la manada. Carlos había arreglado que yo viajara cómoda, en un carruaje con guardias adecuados y asistencia, pero insistí en cabalgar parte del camino, afirmando que quería ver la tierra a la que serviría. Así que cabalgamos juntos. Carlos en su enorme semental negro, yo en una yegua más dócil. Y a medida que pasaban los kilómetros, hablamos de todo y de nada. Sobre la historia de las manadas, las leyendas de los guardianes, el peso del liderazgo y la carga de una herencia oculta. Hablamos de libros que habíamos leído, lugares que habíamos visto, sueños que habíamos albergado de niños. Él se encontró riendo más en esos días que en años. Encontró su usual fría reserva derritiéndose en la calidez de mi tranquila inteligencia y mi inesperado humor. Yo lo desafié, cuestioné sus suposiciones, le hice ver el mundo desde ángulos que nunca había considerado. Y más que eso lo escuché. Cuando habló de la soledad del mando, de la carga de tomar decisiones que afectaban miles de vidas, no ofrecí palabras vacías o consuelo falso. Simplemente lo escuché, lo entendí y le di el regalo de mi presencia. Por mi parte, me encontré fascinada por este hombre que podía ser tan feroz en público y tan gentil en privado. Había oído historias del rey Alfa, relatos de su crueldad en la batalla, su férrea voluntad en la negociación. Pero el hombre que cabalgaba a mi lado, que señalaba pájaros en los árboles y me contaba historias de sus desventuras infantiles, era alguien completamente diferente. Él era ambos, me di cuenta. Era el lobo y el hombre, el rey y la persona bajo la corona. Y de alguna manera se me estaba permitiendo ver ambas facetas, comprender su totalidad de una manera que pocos otros harían. Valle Oscuro en sí era magnífico. Una ciudad construida en un valle rodeado de bosques antiguos, sus edificios una mezcla de piedra antigua y nuevas construcciones, sus calles bulliciosas de vida. El castillo se alzaba en el corazón de todo, una fortaleza que también era un hogar, imponente pero hermosa. Cuando llegaron, Carlos me presentó a la corte con cuidadosa formalidad. Fui presentada como su nueva traductora principal y asesora en textos antiguos. Se me dieron aposentos en el ala académica del castillo y se me asignó asistencia para ayudarme a instalarme. La corte me aceptó con diversos grados de curiosidad y sospecha, pero el claro favor de Carlos mantuvo a raya cualquier hostilidad abierta. Las primeras semanas fueron un torbellino. Me dieron acceso a los archivos reales, habitaciones llenas de documentos que databan de siglos, muchos escritos en idiomas que solo habían sido traducidos parcialmente, o peor aún, mal traducidos. Trabajé desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, revisando cuidadosamente tratados, examinando registros históricos, corrigiendo errores que se habían acumulado durante generaciones. Y Carlos a menudo estaba allí, sentado frente a mí en el tranquilo archivo, ostensiblemente trabajando en su propia correspondencia, pero frecuentemente levantando la vista para pedir mi opinión sobre algún asunto de Estado. Nuestras conversaciones se extendieron mucho más allá de la traducción, tocando la filosofía, la justicia, la naturaleza del liderazgo y el equilibrio entre la fuerza y la misericordia. La corte comenzó a notar. Circularon susurros sobre la asesora de cabello blanco que había capturado la atención del rey Alfa, que pasaba horas en consulta privada con él, que lo hacía sonreír de maneras que nunca habían visto.
El cambio en Carlos era innegable. Donde antes había sido todo aristas afiladas y frío cálculo, ahora había calidez en sus ojos cuando yo entraba en una habitación, suavidad en su voz cuando me hablaba, una gentileza que parecía imposible para un hombre que había pasado su vida en la guerra. Los nobles observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos vieron una oportunidad, preguntándose si podrían usar esta nueva influencia a su favor. Otros se preocuparon de que su rey estuviera siendo manipulado, de que esta mujer plebeya con su misterioso conocimiento lo hubiera de alguna manera hechizado. Pero aquellos más cercanos a Carlos, aquellos que realmente lo conocían, vieron algo diferente. Vieron a un hombre que se volvía íntegro, encontrando partes de sí mismo que no sabía que le faltaban. Pedro Cenizagarra lo mencionó una tarde durante la práctica de armas, su masiva figura moviéndose con sorprendente gracia mientras se entrenaba con su rey. Luchas diferente ahora, comentó, bloqueando un golpe que habría doblegado a un guerrero menor. Carlos hizo una pausa, bajando su espada. ¿Cómo? Con más control, más precisión. Antes luchabas como un hombre que no tenía nada que perder. Ahora luchas como alguien que tiene todo que proteger. La expresión de Pedro era sabia. Ella te ha dado algo por lo que vivir más allá del deber. Ricardo Pielesombra observó desde un lado, sus agudos ojos sin perderse nada. No es solo la lucha. También piensas diferente. Tus estrategias han cambiado. Consideras más ángulos, sopesas más consecuencias. Siempre has sido un buen líder, Carlos. Pero ahora eres algo más. Estas conversaciones, dispersas a lo largo de días y semanas, crearon un mosaico de reconocimiento entre aquellos que servían a Carlos más de cerca. Vieron cómo mi influencia estaba mejorando a su rey, no debilitándolo. Cómo mi presencia lo elevaba en lugar de disminuir su autoridad. Pero no todos estaban convencidos. Juan Aguas Oscuras se acercó a Carlos, su rostro cicatrizado serio. La corte está hablando, mi rey. ¡Que hablen! Carlos no levantó la vista del documento que revisaba, uno que yo había marcado como potencialmente problemático. Dicen que le muestras un favoritismo más allá de lo apropiado para una asesora. Ahora Carlos sí levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de Juan con firmeza. ¿Y qué dices tú? Juan guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras cuidadosamente. Había conocido a Carlos desde la infancia, lo había visto ascender al liderazgo después de la muerte de su padre. Había sido testigo de cada triunfo y cada tragedia que había moldeado al hombre ante él. Entendía la soledad que venía con el poder absoluto, el aislamiento de ser aquel de quien todos dependían. Finalmente, sonrió ligeramente. Yo digo que es buena para ti. Te conozco desde que éramos niños. Luché a tu lado en una docena de guerras. Estuve a tu lado en cada crisis que ha enfrentado este reino. Nunca te había visto tan vivo, tan presente. Antes de ella, te movías por la vida como un hombre cumpliendo un deber. Ahora te mueves como alguien que ha encontrado un significado más allá de la mera supervivencia. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Sea lo que sea ella para ti, asesora o amiga o algo más, te hace mejor. Te desafía a pensar diferente, a ver más allá del campo de batalla, a considerar a la gente detrás de las políticas, y eso te convierte en un mejor rey, lo que hace a Valle Oscuro más fuerte. Carlos sintió que algo se le aflojaba en el pecho, una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. Gracias, viejo amigo. Pero Carlos, la expresión de Juan se volvió seria de nuevo. Si va a ser más que una asesora, tienes que decidir. La corte no tolerará la ambigüedad para siempre.
y ella merece saber cuál es su posición. No puedes mantenerla en este espacio liminal, ni completamente parte de tu círculo íntimo, ni fuera de él, ni invitada de honor, ni residente permanente. No es justo para ella, y eventualmente se convertirá en una debilidad que tus enemigos podrán explotar. Después de que Juan se fue, Carlos se sentó solo en su estudio, dándole vueltas al problema en su mente, como un guerrero examinando un campo de batalla, buscando puntos débiles y oportunidades. ¿Qué era yo para él? ¿Cuándo había pasado de ser una extraña a una asesora, a alguien cuya presencia anhelaba, cuya ausencia hacía que el día se sintiera incompleto? Intentó rastrear la progresión de sus sentimientos para identificar el momento exacto en que el respeto se había transformado en algo más profundo, pero no pudo. Había sido gradual, inevitable, como el cambio de estaciones o la salida de la luna. Cada conversación se había construido sobre la anterior, cada momento compartido creando conexiones que se fortalecían con el tiempo. Pensó en cómo me veía en el archivo, la luz del sol entrando por las altas ventanas para iluminar mi cabello blanco como un halo, mis delicados dedos trazando símbolos antiguos con reverencia y precisión. Pensó en mi risa, rara pero genuina, cómo comenzaba suave y luego crecía, llenando de calidez cualquier espacio que ocupáramos. Pensó en la forma en que me enfrentaba cuando creía que estaba equivocado, nunca con falta de respeto, sino con firme convicción, tratándolo no como un rey intocable, sino como un hombre capaz de cometer errores y crecer. Recordó la noche antes de partir para la campaña fronteriza, cómo me había visto cuando le dijo que me mantuviera a salvo, la preocupación en mis ojos que iba más allá de la cortesía profesional. Recordó haberme abrazado, sintiendo mi corazón acelerarse contra su pecho, la idoneidad de tenerme en sus brazos incluso por esos breves momentos. Y pensó en lo vacíos que se sentían sus aposentos cuando yo no estaba allí, cómo el castillo parecía menos brillante cuando yo estaba absorta en algún rincón lejano de los archivos. Pensó en cómo su primer impulso al despertar era preguntarse qué pensaría yo sobre los desafíos del día. Cómo sus últimos pensamientos antes de dormir eran sobre nuestras conversaciones, sobre mis percepciones y observaciones. Pensó en el terror que lo había invadido durante la campaña fronteriza, no a la muerte o la derrota, sino a la posibilidad de que nunca volviera a verme, de que yo nunca supiera cuánto había llegado a significar para él. En medio de la batalla, con las espadas enemigas brillando a su alrededor, era mi rostro el que llenaba su mente, mi voz la que le templaba la mano, el deseo de regresar a mí, lo que lo impulsó a sobrevivir cuando motivaciones menores podrían haber fallado. La comprensión cristalizó con perfecta claridad. Se había enamorado de mí completamente, irrevocablemente, con la totalidad que caracterizaba todo lo que hacía. Cuando Carlos se comprometía con algo, no se guardaba nada, y su compromiso conmigo era absoluto. La comprensión debería haberlo preocupado. Era un rey alfa, y el romance debía ser estratégico. Alianzas forjadas a través del matrimonio, linajes cuidadosamente considerados para fortalecer la manada. Yo tenía una herencia antigua, sí, pero ninguna riqueza, ninguna conexión política, ningún ejército que aportara una unión. Según todas las métricas tradicionales, yo era una pareja inadecuada para un rey, pero cuando pensaba en pasar su vida con cualquier otra persona, con alguna extraña políticamente ventajosa, cuyo nombre se vería impresionante en los registros históricos, pero cuya compañía lo dejaría frío, todo su ser se rebelaba contra la idea. ¿Qué sentido tenía el poder si no podía elegir su propio destino en esta, la más personal de todas las decisiones?
¿Cuál era el valor de un reino si tenía que compartirlo con alguien que no lo entendía, que no lo desafiaba, que no lo hacía querer ser mejor? Había pasado toda su vida haciendo sacrificios por Valle Oscuro. Había renunciado a amistades, ocio, paz, innumerables cosas que los hombres comunes daban por sentado. Había asumido cargas que habrían aplastado a personas más débiles, tomado decisiones que lo perseguían en sus sueños, llevado responsabilidades que nunca disminuían y continuaría haciéndolo. Sacrificaría todo lo que tenía por su pueblo sin dudarlo. Pero esta única cosa, esta elección de quién estaría a su lado, quién compartiría su vida y su corazón, esto no lo entregaría a la conveniencia política. Elegiría el amor, elegiría la pareja, elegiría a la mujer que lo hacía sentir verdaderamente visto por primera vez en su vida. La decisión se asentó sobre él como una armadura, familiar y protectora. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que quería. Y Carlos Espina Oscura no se había convertido en rey alfa, dudando cuando sabía el curso de acción correcto. La oportunidad de actuar llegó antes de lo esperado, aunque no de la manera que él habría elegido. Estalló una crisis en las fronteras. Una manada vecina, envalentonada por el caos del tratado fallido y la exposición de José, lanzó incursiones en territorio de Valle Oscuro, probando la fuerza de Carlos, buscando debilidades. Fue un insulto calculado, un desafío que no podía ignorarse. Carlos movilizó sus fuerzas rápidamente, liderando la respuesta personalmente como siempre lo hacía. Pero antes de irse, me llamó a sus aposentos privados. Entré y lo encontré con su armadura, acero negro grabado con lobos plateados, su largo cabello recogido para la batalla, su rostro endurecido con las líneas de un guerrero. Parecía en cada pulgada el rey alfa, feroz y formidable. Y por un momento titubeé, viendo no al hombre que había llegado a conocer, sino a la leyenda de la que había oído hablar. Entonces me sonrió y volvió a ser solo Carlos, el hombre que me contaba chistes en los archivos y escuchaba mis teorías sobre lingüística antigua con genuino interés. Me voy a la frontera, dijo sin preámbulos. No estaré fuera más de una quincena. Mientras estoy fuera, necesito que hagas algo por mí. Por supuesto, lo que sea. Se acercó a su escritorio y recuperó un documento sellado. El Consejo de Ancianos ha estado debatiendo un nuevo acuerdo comercial con las manadas de la montaña. Necesito que lo revises. Asegúrate de que no haya cláusulas ocultas o lenguaje engañoso. No confíes en nadie más con esto. Solo tus ojos. Tomé el documento, asintiendo. Entiendo. Carlos me estudió por un momento, y algo cambió en su expresión. Se volvió más vulnerable. María, yo... Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras, lo cual era tan inusual en él que me apretó el corazón. Sí, mantente a salvo mientras me voy. Quédate dentro del castillo. He dejado instrucciones para que se te proteja como protegería mi propia sangre. Si algo te pasara... Se detuvo de nuevo, luego sacudió la cabeza. Solo ponte a salvo. Antes de que pudiera responder, había cruzado la distancia entre nosotros y me había atraído a un abrazo. Fue rápido, casi desesperado, sus brazos fuertes a mi alrededor, su rostro brevemente enterrado en mi cabello. Luego me soltó y se fue, dejándome de pie sola en sus aposentos, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente acelerada. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. Revisé el acuerdo comercial según lo solicitado, encontrando y corrigiendo varias cláusulas problemáticas que habrían favorecido injustamente a las manadas de la montaña. Pero mi mente nunca estuvo completamente en mi trabajo. Cada día traía noticias de la frontera
informes de escaramuzas y maniobras estratégicas, y cada noche me quedaba despierta preguntándome si Carlos estaba a salvo, si estaba herido, si regresaría. No me había dado cuenta de lo profundamente que había llegado a quererlo hasta que se fue. Su presencia se había vuelto tan esencial para mí como respirar, y su ausencia dejaba un vacío que nada podía llenar. Extrañaba su voz, su risa, la forma en que me miraba como si yo fuera la persona más fascinante del mundo. Extrañaba nuestras conversaciones, nuestros debates, los cómodos silencios que se daban entre nosotros cuando las palabras eran innecesarias. Y entendí con perfecta claridad que me había enamorado del Rey Alfa. Debería haber sido imposible. Yo no era nadie, una camarera elevada más allá de mi posición, una mujer con linajes antiguos pero sin poder actual. Él era un rey, un guerrero, un líder de cuyas decisiones dependían miles. Existían en mundos diferentes, caminaban por caminos diferentes, pero de alguna manera, imposiblemente, nuestros caminos habían convergido, y ahora no podía imaginar caminar el mío sin él a mi lado. Cuando finalmente llegó la noticia de que Carlos regresaba, victorioso, habiendo repelido a los asaltantes y establecido nuevas y claras fronteras, me encontré incapaz de trabajar. Recorrí los archivos, enderecé libros ya rectos, reorganicé pergaminos que no necesitaban reorganización, cualquier cosa para ocupar mis manos mientras mi mente daba vueltas. La corte se reunió para dar la bienvenida a su rey a casa, llenando el gran salón con nobles y guerreros, asesores y sirvientes. Yo me quedé entre los eruditos y traductores, tratando de pasar desapercibida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Entonces las puertas se abrieron y Carlos entró. El aire abandonó mis pulmones. Estaba magnífico, curtido por la batalla pero intacto, su armadura abollada pero su porte orgulloso. Sus ojos oscuros escanearon la multitud con la seguridad de un hombre que había enfrentado la muerte y salido victorioso. La corte lo vitoreó, gritó su nombre, se adelantó para felicitarlo. Pero la mirada de Carlos me encontró entre la multitud, fijada en mí con una intensidad que hizo que el resto de la habitación se desvaneciera. Se movió entre la multitud como un hombre poseído, apenas reconociendo a los que le daban la bienvenida, sus ojos nunca abandonando mi rostro. Cuando llegó a mí, se detuvo, y toda la sala pareció contener la respiración. «Camina conmigo», dijo en voz baja, y no fue una petición. Salimos del gran salón, ignorando los susurros que surgieron detrás de nosotros, y Carlos me llevó por el castillo hasta los jardines reales, a un patio apartado donde las flores que florecían de noche llenaban el aire con su perfume, y la luz de la luna convertía todo en plata. Se volvió para mirarme, y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, esperanza, miedo, todo mezclado. «He pasado 2 semanas en un campo de batalla», dijo suavemente, «enfrentando enemigos que querían matarme, tomando decisiones que determinaron si mi gente vivía o moría. Y en cada momento, pensé en ti. Pensé en tu sonrisa, tu voz, la forma en que inclinas la cabeza cuando consideras una traducción difícil. Pensé en cómo me desafías, cómo me haces querer ser mejor, cómo me ves no como un rey, sino como un hombre». Me tomó las manos entre las suyas y su agarre fue gentil a pesar de su fuerza guerrera. «He sido rey durante 15 años. He sido guerrero durante más tiempo. He liderado ejércitos, forjado alianzas, construido un imperio, pero nunca he sido lo suficientemente valiente como para hacer lo que estoy a punto de hacer ahora». Mi corazón estaba en la garganta. «Carlos, te amo».
dijo simplemente, y las palabras cayeron en el espacio iluminado por la luna entre nosotros como piedras en el agua, creando ondas que se extenderían para siempre. Te amo, María Luna Clara, y no me importa si es inapropiado o políticamente desaconsejable o estratégicamente tonto. Te amo y te quiero en mi vida, no como asesora o guardiana o en cualquier cargo oficial, sino como mi compañera, mi igual. Somos de alguna manera, si me lo permites, complementarios. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, la luz de la luna atrapada en ellas como diamantes. No soy nadie, susurré. No tengo riqueza, ni poder. No lo eres todo, me interrumpió Carlos ferozmente. Eres brillante y valiente y hermosa. Llevas la sangre de antiguos protectores, la sabiduría de edades olvidadas. Salvaste mi reino, me salvaste a mí. Y si me aceptas, si aceptas a un hombre que es rudo y tiene cicatrices y que se gana la vida con la violencia, pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ti. ¿Digno de mí? Reí entre lágrimas. Carlos, eres un rey alfa. Eres... Soy un hombre que te ama, dijo en voz baja. Eso es todo lo que te pido que consideres. No la corona, ni el poder, ni la política. Solo yo, el hombre debajo de todo eso. ¿Puedes amarlo? Lo miré. Este hombre feroz y poderoso que había abierto su corazón ante mí, que me había ofrecido todo lo que era sin pretensiones ni orgullo. Vi al rey, sí, al guerrero y al líder, pero también vi al hombre que me hacía reír en los archivos, que escuchaba mis teorías con genuino interés, que me había abrazado antes de ir a la batalla como si yo fuera lo más precioso de su mundo. Ya lo hago, susurré. Te amo, Carlos Espina Oscura. Amo al rey y al hombre, al guerrero y al soñador. Te amo a todo tú, y lo he hecho por más tiempo del que me atrevía a admitir. El beso que siguió fue la inevitabilidad hecha manifestación. Una colisión de dos almas que habían estado orbitando la una alrededor de la otra, acercándose cada día hasta que la gravedad finalmente las unió. Fue tierno y feroz, suave y apasionado. Una expresión perfecta de lo que eran juntos. Fuerza y suavidad, poder y gracia, protector y... Sí, de alguna manera, él me hacía sentir protegida. Cuando finalmente nos separamos, Carlos apoyó su frente contra la mía, su aliento mezclándose con el mío en el aire fresco de la noche. «Cásate conmigo», dijo suavemente. «Sé mi reina, mi luna, mi compañera por todos los días de nuestras vidas». «Sí», suspiré. «Sí, 1000 veces sí». El anuncio del compromiso conmocionó a la corte. Un rey alfa casándose con una plebeya, por muy antiguo que fuera su linaje, no tenía precedentes en la historia reciente. Los nobles murmuraron. Los ancianos debatieron. Los asesores políticos advirtieron sobre las implicaciones. Pero Carlos los enfrentó a todos con la misma determinación implacable que aplicaba a todo lo demás. En un discurso ante la corte reunida, expuso su razonamiento con una claridad devastadora. «María Luna Clara no es una plebeya», declaró, su voz resonando en el gran salón. «Es descendiente de los guardianes de la palabra lunar, mujeres que sirvieron y protegieron a nuestras manadas cuando el mundo era joven. Su linaje es más antiguo que la mayoría de los vuestros, su herencia más distinguida que la mayoría de las casas nobles representadas en esta sala». Hizo un gesto hacia donde yo estaba, resplandeciente en un vestido de plata y blanco, mi cabello color de luna cayendo por mi espalda. Más que eso ya ha demostrado su valía para Valle Oscuro. Descubrió una conspiración que nos habría destruido,
Mostró un coraje que avergonzó a guerreros curtidos en la batalla, y ha pasado cada día desde entonces trabajando para proteger este reino a través de su conocimiento y sabiduría. Sus ojos oscuros recorrieron la multitud, desafiando a cualquiera a objetar. La he elegido no por ventaja política o alianza estratégica, sino porque me hace mejor. Hace que Valle Oscuro sea mejor. Y si alguno de ustedes cuestiona su valía o su derecho a estar a mi lado, está cuestionando mi juicio como su rey. Así que, por favor, cuestionen lo que quieran. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, Juan Aguas Oscuras se adelantó y se arrodilló ante mí, su rostro cicatrizado solemne. Mi reina, dijo simplemente, y su respaldo fue la grieta que rompió el dique. Uno por uno, los demás lo siguieron hasta que toda la corte me hubo reconocido, aceptado, dado la bienvenida. La boda se planeó para la próxima luna llena, una fecha elegida por su simbolismo que se remontaba a las antiguas tradiciones de los guardianes. En las semanas previas, se envió a eruditos a rastrear a los miembros dispersos de mi familia, trayéndolos a Valle Oscuro como invitados de honor. Mi anciana tía, quien me había enseñado las lenguas antiguas de niña, lloró al ver el castillo, abrumada por lo lejos que había llegado su sobrina. Pero mis momentos favoritos no fueron los grandes preparativos ni las maniobras políticas. Fueron las tardes tranquilas en las que Carlos y yo nos escabullíamos a los jardines o a los archivos, hablando durante horas de todo y de nada, aprendiendo las historias del otro, construyendo los cimientos de una colaboración que tendría que soportar las tormentas de gobernar un reino. Aprendí que la apariencia feroz de Carlos escondía a un hombre que amaba la poesía, que tocaba el laúd cuando creía que nadie lo escuchaba, que se preocupaba constantemente por si estaba tomando las decisiones correctas para su gente. Aprendí sobre las cicatrices de su cuerpo, cada una ganada en defensa de Valle Oscuro, cada una historia de sacrificio y supervivencia. Y Carlos aprendió sobre mi infancia, sobre crecer pobre pero rodeada de amor, sobre la abuela que había reconocido mi don y lo había cultivado a pesar del peligro. Aprendió sobre mis miedos, mis sueños, la soledad de llevar un conocimiento que no podía compartir con nadie, de ser diferente de maneras que debían permanecer ocultas. Nos aprendimos lenta y completamente, construyendo una intimidad no solo de cuerpos, sino de almas. La boda en sí fue magnífica, una ceremonia que mezcló tradiciones antiguas con nuevas, incorporando rituales de los archivos de los guardianes que no se habían realizado en generaciones. Usé un vestido de seda blanca bordado con lunas plateadas, mi cabello suelto y coronado con flores que florecían solo a la luz de la luna. Carlos vestía una armadura ceremonial de negro y plata, su largo cabello suelto, un rey y un guerrero de pie ante su pueblo para reclamar su compañera. Cuando pronunciaron sus votos, lo hicieron en la antigua lengua ceremonial, palabras que yo le había enseñado a Carlos en las horas tranquilas antes del amanecer. Frases que los unían no solo por ley, sino por la antigua magia que aún vivía en ciertas palabras, ciertas promesas. La celebración duró 3 días, con nobles de manadas de todo el reino que vinieron a presentar sus respetos a la nueva Reina Luna. Pero para Carlos y para mí, el momento más importante llegó al final de la primera noche, cuando finalmente escapamos de la algarabía y nos retiramos a los aposentos reales que ahora eran nuestros juntos. Solos por fin, Carlos me quitó cuidadosamente la corona de flores de mi cabello, sus dedos suaves mientras la dejaba a un lado. Mi reina, dijo suavemente. Mi luna, mi amor. Mi rey, respondí, alzando las manos para acariciar su rostro.
mi alfa, mi corazón, mi... Y en la privacidad de nuestros aposentos, rodeados por la luz de la luna y la promesa de un para siempre, nos unimos como esposo y esposa, como rey y reina, como dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían elegido una y otra vez quedarse. Los años que siguieron estuvieron marcados por una prosperidad sin precedentes para Valle Oscuro. Conmigo a su lado, Carlos se transformó de un rey guerrero en algo más matizado. Un líder que equilibraba la fuerza con la sabiduría, que sabía cuándo mostrar al lobo y cuándo mostrar al hombre. Establecí una escuela para las lenguas antiguas, entrenando a una nueva generación de guardianes para preservar el conocimiento que casi se había perdido. Asesoré en asuntos diplomáticos. Mi capacidad para leer el verdadero significado debajo del lenguaje formal resultó invaluable en las negociaciones con otras manadas. Y aporté una perspectiva al gobierno que a Carlos le faltaba, una comprensión de cómo las políticas afectaban a la gente común, a las camareras y agricultores y artesanos que formaban la base del reino. Juntos forjamos alianzas que parecían imposibles, utilizando mi conocimiento de las tradiciones antiguas para encontrar un terreno común entre manadas que habían sido enemigas durante generaciones. El más significativo de estos llegó 5 años después de nuestro reinado, cuando una disputa territorial entre 3 manadas importantes amenazó con estallar en una guerra a gran escala. El conflicto se centró en un valle que las 3 manadas reclamaban como territorio ancestral, cada una con documentos que apoyaban su posición. Las negociaciones se habían estancado, los guerreros se estaban movilizando y toda la región estaba al borde de la catástrofe. Carlos propuso una cumbre en Valle Oscuro, ofreciéndose a mediar entre las partes. Los otros líderes de manada aceptaron, pero apenas, y la atmósfera cuando llegaron era tensa, hostil, lista para estallar en violencia a la menor provocación. Durante 3 días la cumbre no avanzó. Cada manada insistía en su reclamo, se negaba a ceder, se aferraba a posiciones que hacían imposible la resolución. Carlos intentó todas las herramientas diplomáticas que poseía, pero ninguna funcionó. Los otros líderes lo veían como otro alfa más tratando de expandir su influencia y rechazaron sus propuestas de plano. Al 4.º día solicité permiso para dirigirme a la asamblea. Los otros líderes de manada se mostraron escépticos, preguntándose claramente por qué deberían escuchar a una mujer que había sido plebeya antes de su matrimonio. Pero algo en mi porte, en la tranquila autoridad que proyectaba, los hizo aceptar. No defendí una posición u otra. En cambio, presenté mi investigación sobre los antiguos acuerdos territoriales, documentos que había encontrado en los archivos más profundos, escritos en idiomas tan antiguos que la mayoría de los eruditos modernos no podían leerlos. Estos acuerdos precedían a todos los reclamos de las 3 manadas, remontándose a cuando el valle había sido un terreno ceremonial compartido, un lugar donde diferentes manadas se reunían para festivales lunares y ceremonias diplomáticas. Sus ancestros, les dije a los líderes reunidos, mi voz clara y resonante, no lucharon por este valle, lo compartieron. Entendieron que algunos lugares son demasiado sagrados para la propiedad, que ciertas tierras pertenecen a todas las manadas o a ninguna. Propuse una solución revolucionaria. El valle sería declarado territorio neutral, gobernado por un consejo con representantes de las 3 manadas. Se usaría para el comercio, para festivales, para reuniones diplomáticas, pero nunca pertenecería exclusivamente a ningún grupo. Los otros líderes se mostraron escépticos al principio, pero yo anticipé sus objeciones. Les mostré los beneficios económicos, cómo el valle podría convertirse en un centro para el comercio entre manadas. Les expliqué el significado espiritual,
Cómo regresar a las viejas tradiciones honraría a sus ancestros. Abordé cada preocupación con paciencia y evidencia, construyendo mi caso pieza por pieza hasta que lo que había parecido imposible comenzó a parecer inevitable. Tomó otra semana de negociaciones, de concretar detalles y abordar preocupaciones persistentes. Pero al final, los tres líderes de Manada firmaron el Acuerdo del Valle. Un acuerdo que no solo previno la guerra, sino que creó un marco de cooperación que duraría generaciones. Mientras Carlos y yo observábamos la ceremonia de firma, él se inclinó cerca de mí y susurró: «Acabas de cambiar todo el panorama político del reino». Sonreí ligeramente. Lo hicimos. Tú me diste la plataforma, la credibilidad, la protección para hablar. Yo solo aporté el conocimiento. No, dijo Carlos con firmeza. Tú aportaste la visión. Viste lo que nadie más podía ver. La solución que honró el pasado mientras construía el futuro. Así eres tú, quien siempre has sido, una guardiana en el sentido más verdadero. La noticia del Acuerdo del Valle se extendió rápidamente, y con ella mi reputación como mediadora y asesora. Otras manadas comenzaron a solicitar mi consejo en disputas, en interpretaciones de tratados, en asuntos de tradición y ley. Valle Oscuro se hizo conocida no solo por su poderío militar, sino por su sabiduría, y delegados de todo el reino vinieron a estudiar a mi escuela, a aprender las lenguas antiguas y las artes diplomáticas. Pero a pesar de todo su éxito público, la mayor alegría que Carlos y yo encontramos fue en los momentos privados, las tardes tranquilas en las que simplemente podíamos estar juntos sin el peso de las coronas y las responsabilidades. Caminábamos por los jardines después del anochecer, de la mano, hablando de todo y de nada. Pasábamos mañanas perezosas en la cama, envueltos el uno en el otro, el mundo exterior olvidado. Trabajábamos codo a codo en los archivos, yo traduciendo documentos mientras Carlos se ocupaba de la correspondencia, nuestra mera presencia, juntos una fuente de consuelo y fuerza. A medida que pasaban los años, la corte ocasionalmente susurraba sobre la falta de un heredero. Se esperaba que un rey y una reina tuvieran hijos para asegurar la sucesión y garantizar la continuación del linaje. Pero Carlos y yo, después de mucha discusión privada, elegimos un camino diferente. Decidimos no tener hijos. La decisión no se tomó a la ligera. Lo discutimos durante meses, sopesando el deber contra el deseo, la tradición contra la elección personal. Al final, concluimos que nuestro propósito no era crear un legado a través de la sangre, sino a través de los cambios que hicimos en el reino, las instituciones que construimos, la paz que forjamos. Dejaremos algo mejor que hijos, dije una noche mientras estábamos sentados en nuestros aposentos viendo la luna salir sobre Valle Oscuro. Dejaremos un reino que es más fuerte, más sabio, más justo que el que heredamos. Dejaremos tradiciones preservadas, conocimiento restaurado, alianzas que durarán generaciones. Y dejaremos la escuela de guardianes, añadió Carlos, acercándome más, donde las jóvenes aprenderán lo que les has enseñado, donde la sabiduría antigua será transmitida, protegida y honrada. Ese es nuestro legado. Estuve de acuerdo. No el linaje, sino la transformación. Cuando hicimos pública nuestra decisión, hubo resistencia, particularmente de los nobles más tradicionales. Pero Carlos los enfrentó con su característica franqueza. No soy el primer rey alfa en elegir el bien del reino sobre la dinastía personal, le dijo al consejo, y no seré el último. Cuando llegue mi momento de renunciar, la manada elegirá a mi sucesor a través de los antiguos derechos de desafío y consentimiento.
Así se hacía antes de que el linaje se convirtiera en la medida del valor, y nos servirá bien de nuevo. El asunto se zanjó, y Valloscuro se adaptó, como siempre lo hacía, a las decisiones de sus líderes. 10 años después de nuestra boda, en el aniversario del día en que yo había pronunciado por primera vez esas palabras fatídicas en la taberna, Carlos organizó una celebración privada. Sin gran ceremonia, sin reunión de la corte, solo nosotros dos en la misma taberna donde todo había comenzado. El dueño, ahora anciano y próspero por la fama de haber albergado un encuentro tan trascendental, nos dio la misma habitación trasera que habíamos usado todos esos años atrás. Se veía diferente ahora, mejor mantenida, con muebles finos que reemplazaban las toscas piezas de madera. Pero la esencia era la misma, la sensación de intimidad y posibilidad. Nos sentamos uno frente al otro, copas de vino en mano, y por un largo momento simplemente nos miramos, viendo no solo quiénes éramos ahora, sino todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos sobrevivido, todo lo que habíamos construido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carlos suavemente, de renunciar a tu vida tranquila por esto, por la política y la presión y el escrutinio constante? Extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. Nunca, ni por un solo momento. Tú me diste un propósito, Carlos. Me diste una manera de honrar mi herencia, de usar los dones que mis ancestros me transmitieron. Más que eso, me diste amor. Me diste una relación. Me diste una vida que nunca soñé posible. Tú me salvaste primero, dijo Carlos, su pulgar trazando patrones en mi palma. No solo del tratado, aunque eso ya habría sido suficiente. Me salvaste de convertirme en algo frío y duro y distante. Me mostraste que la fuerza y la dulzura podían coexistir, que un rey podía ser feroz con sus enemigos y tierno con los que amaba. Me hiciste íntegro. Nos hicimos íntegros el uno al otro, corregí suavemente. Llenamos los espacios del otro, los lugares solitarios, las dudas y los miedos. Nos convertimos en algo juntos que ninguno de los dos podría haber sido solo. Carlos se puso de pie y se acercó a la mesa, tirándome para que me pusiera de pie y me abrazara. Te amo, dijo simplemente. Te amé cuando eras una camarera lo suficientemente valiente como para desafiar a un rey. Te amé cuando te convertiste en mi asesora, mi amiga, mi conciencia. Te amé cuando te convertiste en mi esposa. Y te amaré cuando ambos seamos viejos y canosos, cuando nuestro tiempo de liderazgo haya terminado y finalmente podamos descansar. Te amo también, susurré contra su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón bajo mi mejilla. Mi rey, mi alfa, mi amor. Se balancearon juntos en la habitación tranquila, sin música, salvo el ritmo de nuestra respiración compartida, sin testigos, salvo los recuerdos que vivían en estas paredes. Y en ese momento, no éramos rey y reina, no alfa y luna, no figuras legendarias que habían cambiado el destino de los reinos. Éramos simplemente Carlos y María, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que se habían elegido el uno al otro cada día desde entonces, que continuarían eligiéndose el uno al otro por todos los días venideros. Afuera de la taberna, Valloscuro bullía de vida. La ciudad que habíamos construido juntos era próspera y pacífica. La escuela de guardianes entrenaba a sus estudiantes en las lenguas antiguas, preservando el conocimiento para las generaciones futuras. El acuerdo del valle se mantenía firme, un testimonio del poder de la sabiduría sobre la guerra. Y en todo el reino, las manadas que habían sido enemigas ahora comerciaban, colaboraban,
construían conexiones que se fortalecían con cada año que pasaba. Todo se remontaba a ese momento, a una camarera con un vestido rojo que había sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad, y a un rey que había sido lo suficientemente sabio como para escuchar. Al salir, la luna se alzaba sobre la ciudad, proyectando luz plateada a través de las ventanas de la taberna. Carlos y yo nos abrazamos, dos almas entrelazadas, dos corazones latiendo como uno. Habíamos comenzado como extraños, separados por el estatus y las circunstancias. Nos habíamos convertido en compañeros, colaboradores, amigos y, finalmente, inevitablemente, nos habíamos enamorado. No el amor fácil y simple de los cuentos de hadas, sino el amor complejo y duro de dos personas que habían elegido verse plenamente, aceptar tanto las fortalezas como los defectos, construir algo juntos que era más grande de lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al castillo por las calles iluminadas por la luna, me detuve y miré al cielo, a la luna llena que brillaba sobre Valle Oscuro. ¿Qué estás pensando?, preguntó Carlos, siguiendo mi mirada. Estoy pensando, dije suavemente, que los guardianes creían que la luna velaba por las manadas, guiándolas a través de su luz, protegiéndolas a través de su antiguo poder. Y estoy pensando que quizás, de alguna pequeña manera, hemos honrado ese legado. Hemos traído luz a lugares oscuros, sabiduría a la confusión, paz al conflicto. Así es, asintió él. Pero María, tú lo hiciste. Tú eres la guardiana de la que hablaban las leyendas, la que preservaría las viejas costumbres mientras forjaba nuevos caminos. Tú eres la luz. Me volví hacia él, mis ojos brillando a la luz de la luna. No somos la luz, juntos. Ninguno de los dos podría haber hecho esto solo, pero juntos hemos iluminado el camino para que otros lo sigan. Me acercó besándome con una ternura que nunca disminuyó a pesar de los años que habíamos compartido. Juntos, asintió, siempre juntos. Y así seguimos caminando, rey y reina, alfa y luna, guardiana y protector. Pero sobre todo, simplemente Carlos y María, dos almas que habían encontrado su hogar en el otro. Detrás de nosotros, la taberna permanecía silenciosa en la noche, un monumento al momento en que todo cambió. Delante de nosotros, el castillo se alzaba contra las estrellas, un símbolo de todo lo que habíamos construido y todo lo que continuaríamos protegiendo. Y sobre nosotros, la luna brillaba, eterna y vigilante, bendiciendo la unión de guerrero y sabiduría, de fuerza y gracia, de dos corazones que se habían hecho uno. Hoy la verdad es, a veces me pregunto si todo lo que logramos fue suficiente, si la paz que forjamos perdurará. Es un pensamiento que a menudo me asalta en las noches silenciosas, cuando la majestuosidad de todo esto parece demasiado frágil. No sé si las leyendas dirán que fue perfecto. Probablemente no. La vida, incluso la de los reyes, es siempre un mosaico de aciertos y errores, de grandes amores y pequeñas tristezas. Pero lo que sí sé es que elegimos. Y elegir, supongo, es el acto de valor más grande que existe. ¿No crees? Lo hicimos lo mejor que pudimos. Y eso para mí es suficiente.